Y ahora voy a presentar al hermano Magee. Él vive en Texas, cerca de Dallas, pero fíjese que él era uno de mis alumnos en la escuela dominical cuando yo era joven y él era más chico todavía. Pero él aceptó a Cristo en mi clase, aunque es hijo de pastores, generaciones de pastores. Pero ¿cuántos saben que tu relación con Dios no es... Dios no tiene nietos? ¿Cuántos saben eso? Dios no tiene nietos, tiene hijos. So God doesn't have grandchildren, He has children. Y entonces, aún nuestros hijos que están criados en la casa de Dios, tienen que llegar al punto donde ellos mismos reciben a Cristo como su Salvador. Aunque pueden saber la Biblia por memoria, pero hasta que han hecho la decisión de recibir a Cristo, todavía están en sus pecados. ¿Cuántos lo saben? Entonces Cristo es por su sangre que nos limpia de todo pecado. Y esta mañana, Mike, would you come forward? Y nuestro copastor, Eric Fries, él va a hacer la interpretación para el hermano Mike, ¿ok? Vamos a darles una bienvenida de caluroso de Misión Cristiana en Tecate, ¿ven? Aleluya, gracias Señor. Hermano Víctor, es que yo toca una canción mientras que estás.
we were going to do our inheritance of the saints, and we'll go over some covenants. And I would like to also present something that I believe that is happening today. Este día ya vamos a cubrir algunos temas, algunos que lo que pertenece de herencia de los santos, pero también voy a cobrar algunas otras cosas también. This afternoon, Sharon's going to teach your vocation in Christ Jesus. Sharon, la hermana Sharon, va a predicar esta tarde sobre el llamamiento de Dios de cada creyente. So, let me just start with a dream. A few years back, I had a dream. Algunos años atrás tenía un sueño. And this happened after we had prayed for a young man. Ocurrió después de orando por una joven. And he had a tumor. Él tenía una tumor. I mean, it was as big as my hand. Era tanto el tamaño de mi mano. And we prayed for the young man. Y oremos por este hombre. The Lord told me, now take his hand and walk him back and forth till I say stop. Y el Señor dirige al hermano Miguel para decir, toma esta mano de este joven y camina por arriba y por abajo hasta que llegues a parar. In that period of time, I watched that tumor shrink. En este tiempo miré este tumor disminuir en tamaño. I was on cloud nine. Él se sintió muy alegre. I didn't sleep for about a day and a half. Tanto que no durmió por una día y media. Now I had this dream. Bueno, tuve este sueño. And in the dream, I don't drink, but I had this bottle of wine. Bueno, en este sueño yo no tomo, pero tuve esta botella de vino. And I took a sip of it. Yo tomé una partecito con esto. And it would be like I gave my brother over here, and I said, you give everyone a drink. Y es como yo mando el botella a un hermano diciendo que dejas que cada persona tiene una poquito trago de este vino. And when you are done, bring me back the bottle. I want to keep it. Y cuando estás terminado, regresa la botella porque yo quiero guardarlo. But a week later, I had another drink. Pero una semana después tuve otro sueño. And it said, you can't keep that bottle. Y el sueño fue que alguien en el sueño dijera a él que no puede guardar esta botella. I have many other bottles that are in the vault Yo tengo muchas otras botellas que están en el almacén that you haven't even tasted. que todavía no has probado. You see, I want to hang on to something. Bueno, mira, es que yo quería aguantar algo. But yet, Almacenar algo, guardar algo por mí mismo. but God didn't want me to keep that, just to hang on to it. Pero Dios no quería que yo guardara esta cosa por mí mismo solamente. And by sharing the wine with everyone else, they got a taste of it. Pero compartiendo este vino con todos los otros, ellos también tenían una prueba de lo que el sabor. In the first dream, I said, you can't have this bottle, you have to go get your own. En este primer sueño yo dijera a todos, mira, esta es mi botella, tú tienes que tener tu propia. But yet he said in the second dream, you can't hang on to that. Pero en el segundo sueño él sintió por parte de él, fue el Señor diciendo que tú no puedes guardar esta botella tampoco. There's many more out there. Hay mucho más ahí. And you see what's happened in the church. Y mira lo que estaba pasando en la iglesia. They got that one bottle. Ellos tienen una botella And they wanted to keep it. y ellos quieren guardar. They didn't want to get any of the other ones. No quieren ninguna otra de lo que tiene que ofrecer el Señor. And folks, God's going to do something today. Y hermanos, Dios va a hacer algo hoy. And it's going to take a changing of the bottles.
Y Él va a cambiar las botellas. You can't live on that old stuff you had. No puedes vivir con estas cosas antiguas que tuviste antes. There's something else that's in the vault. Hay algo más que está en este almacén de Dios. Now, let me go back. We're going to just go over some covenants. Bueno, ya vamos a poner un poquito atrás ahorita y cubrir algunos pactos. Let me put this in the new section. A nice set of computers. Bueno, los conductores a veces. There are, these are the pacts, the covenants that affect the resurrection. Esos son los pactos que afectan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. If these things are not fulfilled, Si esas cosas no cumplen, there is no resurrection. no hay ninguna resurrección. Now, let's be honest. God could have, when Adam fell, Bueno, vamos a ser honestos. Cuando Adán cayó, he could have just said, I'll forget it. bueno, lo olvido. But he decided to do it under covenants. Pero él quería hacerlo abajo de pactos. And if you read the book of Romans, you're going to find these 6 covenants up here. Y si ves el libro de Romanos, vas a encontrar estos 6 pactos entre contenido del libro de Romanos. Let's start with the first one. It's called the covenant of Eve, or the garden covenant. Vamos a comenzar con el principio, que es el pacto de Edén o de Eva. And it speaks of the Redeemer. Este habla del Redentor, And it says, your seed, que tu semilla, the Hebrew word is the seed planted in you, el semilla plantado en ti, es en hebreo, is going to bruise the headship of Satan. que va a fracasar el cabeza de Satanás. And in the same covenant it said, he will strike him at the heel, Y él va a golpear Satanás a la persona que está golpeando a él con su cabeza al tobillo. and, No, and in that process, talón. in that process, Adam would lose his dominion. Y en ese proceso Adán va a perder su dominio. That never happened until the cross. Este nunca pasó hasta que llegó a la cruz. Let's do the second one, Noah. Vamos a hacer el segundo, el pacto de Noé, You'll see this in Genesis chapter 9. que nos trae la ley común. We call this the common law. Vamos, decimos esta ley común. And in it he gave the 4 seasons. En eso se dio los 4 temporadas. But he also gave the law by man's blood, shedding the blood. The blood would be shed too. Pero también tenía una ley sobre el derramando del sangre. Now, in the next one we have Abraham's covenant. Y en el siguiente tenemos el pacto de Abraham. How many have received the prophecy from the Lord? ¿Cuántos de ustedes han en el pasado recibido una profecía? How many of them? Okay. Pues, se pueden levantar sus manos. Now, does it sound anything like this? Bueno, suena algo como así. I will bless you. Yo voy a bendecir, I will make your name great. yo voy a hacer tu nombre grande, You will be a blessing. tú vas a ser una bendición. Those that bless you will be blessed. Todos ellos que bendicen a ti van a ser bendecidos. Those that curse you will be cursed. Los que maldicen a ti van a estar maldecidos. And out of you all the nations of the world will be Y blessed. a través de ti todas las naciones van a ser bendecidos. Does that sound like any of the prophecies you received? Este suena como algunas de las profecías que ustedes han recibido. You see, the root source of all prophecy comes out of Abraham's covenant. Mira, toda la raíz de profecía por nosotros, que pertenece a nosotros, viene con el principio de los orígenes de Abraham. And you see, also out of Abraham's covenant, we can claim our families. Y también a través del pacto de Abraham podemos también reclamar nuestras familias. So, that's Abraham. Now, there's more involved in Abraham's covenant than that. No hay, There's more. hay más que todavía que pertenece a este pacto con Abraham. Now, the fourth one, we mentioned this one last time, but we'll mention it again. Moses' covenant. Ya vamos a regresar también
pues lo que mencionamos ayer, con esto que es el ley de Moisés, We call it the law. decimos esto es la ley. There are 4 sections of the law. Hay 4 partes de ley. Okay. We have a moral law. Hay ley moral. The 10 Commandments are in the moral law. Los 10 mandamientos son en la ley moral. The high commandments in the moral law. Los altos mandamientos son en la ley moral. We have civil laws. Tenemos leyes civiles. If you go and burn the neighbor's yard down, you get to pay the penalty. Cuando si quemas, por ejemplo, el zacate o el área del vecino o cualquier cosa, tienes que pagar la multa o el castigo. We also have how to handle husband and wife under the civil laws. Y también cómo deben que conducir los esposos y esposas abajo de la ley civil también. And then we have the judicial law. Y tenemos también la ley judicial. And the judicial law, that's how much you're going to have to pay if you found guilty. Y la ley judicial es lo que tiene que pagar si se encuentra culpable de lo que pasó. And then finally we have the oracles, which contain the sacrifices. Y por fin tenemos los oracles que pertenecen del sacrificio. So that's Moses. Esa es la ley de Moisés. Now, like I said, if we were to stop, we could spend weeks just doing the covenants. Si pues tratamos de desarrollar este tema, podemos tomar semanas hablando de esto. The next covenant is called the covenant of David. El próximo pacto es el pacto de David. And it's basically in Psalms 89. Básicamente es contenido en el Salmos 89. You'll find about 25 things in the covenant of David. Vas a encontrar 25 cosas en el pacto de David. The primary thing is it speaks of the kingdom. El cosa principal que habla de un reino. That one of his sons would forever sit upon his throne. Que uno de sus hijos van a sentar sobre su trono. And when Jesus was born, he says he's born according to the house of David. Y cuando Jesús habló, pues he was born in the house of David. Él estaba nacido en la casa de David, pues por su línea. He had the right the kingship of Judah. Él tiene el derecho del reino de Judá. And so we have a kingdom, but our kingdom has an everlasting thing; it never ends. Pero nuestro reino que nosotros pertenecemos es un reino eterno que nunca tiene fin. So the last one is involved in the resurrection. We call the covenant of the cross. El último que pertenece de resurrección es el pacto de la cruz. And in the cross, we have 4 areas. Y en este pacto también tenemos 4 secciones. The first one, it destroys the headship of Satan. Esta primera es que destruye el señorial de Satanás. Then it takes away the authority of Adam. Y este quita también la autoridad de Adán. So you have to understand, Jesus took the place of the first man, Adam. Jesús tomó la posición del primer Adán. In the day you eat, you shall surely die. Porque la Biblia dice que en el día que tú comes esta fruta, seguramente vas a morir. It really means total separation. Realmente pertenece de separación totalmente. You see, as long as they were offering a sacrifice, you didn't have to worry about that. Mientras que estaba ofreciendo un sacrificio, no tiene que preocuparse. But Jesus was the last man. Pero Jesús fue el último Adán. And because he went to the cross, Y porque él salió a la cruz, he took the penalty of that first man, Adam. él tomó el castigo del primer hombre Adán. He suffered the ultimate death. Él sufrió la muerte más sumo sobre todo. And in that thing, he was separated from God. Y en esto fue separado de Dios. He suffered the death that Adam had to die, which is total separation. Él sufrió exactamente el muerte que el primer Adán debe que tener del castigo
es separación completamente. And he said, my God, why have you separated them? Y por eso dijera que Dios mío, ¿por qué has separado de mí? You see, he suffered that day. Él sufrió esto. You don't have to. No tienes que sufrir lo mismo. Because you were in Adam. Porque tú viste en Adán. You died with Jesus Christ. Tú moriste con Jesucristo. You say, I should have died at the cross. Well, you did. Bueno, cuando le dice que pues a lo mejor fue mi culpa, yo debía que morir en el cruz de Calvario, pero realmente sí, moriste. Because he was the last man Adam. Porque él fue el último Adán. In Adam all died. Y en Adán todos murió. But when Jesus rose from the dead, Pero cuando Jesucristo levantó de los muertos, you rose with him. tú levantaste con él. Aleluya. That's why we are speaking of the covenant of the resurrection. Por eso estamos hablando del pacto de resurrección. Let's look at another verse. It's called, he made peace with God. Él hizo paz con Dios. That means he stopped the hostilities. Él paraba los Paró las hostilidades. ¿cómo? Las hostilidades. Los hostilidades de Dios. You were at war with God. Ustedes fue en guerra contra Dios. If it wasn't for the cross, you'd still be at war with God. Y si no era por el cruz de Calvario, todos ustedes, cada uno de nosotros, todavía estuviéramos en guerra contra Dios. Under this thing is most of your promises fall in this area. En esto, la mayoría de tus promesas caen en ese área. The last thing of this thing, it eliminates the 8 curses that were put upon man. Y por fin, eliminar los 8 maldiciones puestos en el hombre. That's the cross. Ese es el cruz. Let me go one more area. The cross also had 4 different deaths. Déjame tomar también otra área. El cruz de Calvario tenía 4 muertos, áreas de muerte. God killed. Dios mató. He gave his life up. Él dejó su vida. They killed. Ellos mataron. We killed. Nosotros mismos mataron. This is in Isaiah 53. Está en Isaías 53. And all the sacrifices are in the plural. Y todos los sacrificios son en el plural. He's not just your peace offering. Él no solamente es tu ofrenda de paz. He's all peace offerings that are ever going to be offered. Él va a estar todos los ofrendas de paz que van a estar abiertos o aceptados de Dios. He's not just your day of atonement. Él no solamente es tu día de expiación. He's every offering that was ever made for your for that redemption. Él fue todos los ofrendas que jamás va a estar ofrecido por la redención y expiación de tu salvación. Now, do you get the picture of what we're talking about here? Ahorita está más claro el enfoque en lo que estamos hablando. This is all absorbed in the resurrection. Todo eso está absorbado en la resurrección. We are under the covenant of the resurrection. Somos abajo del pacto de resurrección. We can claim Abraham's covenant. Podemos reclamar el pacto de Abraham. We can claim David's covenant. Podemos clamar o podemos agarrar el pacto de David también. We can accept the finished work of the cross. Podemos aceptar el obra hecho del cruz de Calvario. It's ours. Pertenece de nosotros. Now let's go with me. We got up here Ecclesiastes 6. Vamos a cambiar nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 6 versículos 1 a 2. Ok. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea,
pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutarán los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Now, this may seem like a strange verse here, Este parece como un versículo un poquito extraño, but we need to understand this, pero tenemos que entender esto. that there are things that have been declared by people, Hay cosas que ha declarado de personas and they weren't able to walk it out y ellos no pudieran caminar en esto mismo, under a man's understanding. bajo el entendimiento de un hombre. It seems a great evil. Se parece una maldición grande. Use my parents, for example. Déjame usar mis parientes por ejemplo. They declared things they never got to see. Ellos declaraban cosas que nunca tuvieron la oportunidad para ver. From a human point of view, that's sad. De un punto de vista de un ser humano, se parece bien triste, ¿no? But the scripture says, those that die in the Lord, Pero ellos que murió en el Señor, their works do follow them. sus obras siguen a ellos mismos. So, let me go to the Entonces, next. Okay, let's use this one here, Psalm 145. vamos a usar Salmos 145, versículos 4 a 7. Generación a generación celebrará tus obras e anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y lo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Now look at the picture. One generation Mira el cuadro aquí. declares Una generación that message. Una generación declara este mensaje Another generation walks it out. y otra generación camina en lo que declaraba lo anterior generación. What they walk out is what this person declared. Lo que nueva generación camina es lo que el anterior generación proclamaba. And what they walk out is the power of it, Y lo que ellos caminan es el poder the del glory mensaje, of it. el gloria del mensaje. You see what we're saying here? Mira de lo que estamos hablando de esto. I'm going to go over a little bit here. Everything that's been spoken in the past, Todo lo que he hablado en el pasado, there's going to be one generation solamente va a estar una generación that's going to declare back to them que va a declarar a los ellos atrás the glory of God, la gloria de Dios, the power of God. el poder de Dios. And folks, I think we're the generation. Hermanos, pienso que somos esta generación. It's important that you understand what you have. Es importante de reconocer de lo que ustedes tienen, Because if you don't understand it, you're going to try to work it out yourself. porque si ustedes no conocen de lo que ustedes tienen, va a tomar fuerzas de tu propio para tratar de caminar en tus propias fuerzas. Now, let me just show you how God works, and this is the pattern. Déjenme mostrar la manera que Dios trabaja. Este es el diseño. First is declared. La primera es declarar. Luther declared, the just shall live by faith. La manera en que en Dios expresa su palabra es proclamar primera. El Martín Lutero habló, el justo vivirá por su fe. It was taught. Fue enseñado. And then it was walked out in Calvin's generation. Y en la generación de John Calvin, él fue que caminó en esto de lo que habló Martín Lutero. What was declared in Luther, Lo que era declaraba en la generación de Lutero, another generation otra generación was able to walk in it. pudiera caminar en esto. It started as a theory. Empezó como una teoría, It was declared. era declarada, He taught it. él enseñaba,
Luther didn't walk in it, Lutero no caminaba en eso, but the next generation did. pero sí la próxima generación sí. Before Luther, there was a guy called Wycliffe. Antes de Lutero había un hombre que se llama Wycliffe. While he was being burnt to the stake, Mientras que él estaba quemado en un fuego, he said, "You may kill this pigeon, tú puedes matar a este pajarito, but there's an eagle that's going to come and destroy you." pero hay una águila que va a llegar a destruir a ustedes. That eagle was Luther. Ese águila fue el Martín Lutero. Aleluya. Now, as I say, it's spoken, Era hablado, y eso es otra cosa. Wycliffe nunca supiera nada de Lutero. it's taught, Era hablado, enseñado and it's walked out. y caminado. Now, this generation we're speaking about, Y esa generación que estamos hablando, this pattern is going to change. este diseño se va a cambiar. What they declare, Lo que ellos declaraban, they're going to walk it out. ellos van a caminar. That's only chosen for one. Es solamente escogido por una generación. That's why I say, I believe we're the generation. Por eso yo pienso que somos la generación. Okay, let's go a little further. Let's give a little history. Vamos a dar un poquito, vamos a poner un poquito más adentro de esto y tener un poquito de historia. We're gonna start from the day of Pentecost. Vamos a empezar del día de Pentecostés. Peter preaches on the day of Pentecost. Pedro abre el reino predicando en el día de Pentecostés. We have 120 people in the upper room. Había 120 personas en el aposento alto. In the Greek it says it's known tongues. En el griego hablo de lenguas conocidos. So we have possibility of 120 languages being spoken that night. Había la posibilidad, porque había 120 personas y cada diferente nacionalidad, de posibilidad de 120 diferentes lenguas, idiomas hablados. Now I don't know if there was 120, but there's a possibility. No sé quién era así, pero hay una posibilidad. And because of Peter preaching the message, Y porque Pedro predicando el mensaje, 3,000 are added to the church that night. 3,000 se añadieron a la iglesia en este mismo noche. And when you know what he preached? ¿Y sabes lo que él predicó? The resurrection. La resurrección. He preached the resurrection. Él predicó la resurrección. He said David didn't ascend into heaven. Él dice que David no ascendió a los cielos. He said the Lord said to my Lord, Él dijera que el Señor dice a mi Señor, sit thou here until I make thine enemies thy footstool. siéntate aquí hasta que yo hago tus enemigos El estado de tus pies. abajo de tus pies. And he said David's tomb is with us to this day. Y el tumba de David está con nosotros hasta este día. But he spoke of his Christ Pero habló de su Cristo and the resurrection, y la resurrección, the power of. el poder. Then we have the stoning of Stephen. Y tenemos la lapidación de Esteban. Probably about 5 to 8 years after the day of Pentecost. Algunos, Between 5 to 8 years. algunos 5 de 8 años después del día de Pentecostés. Then we have the conversion of Paul. Y tenemos la conversión de Saulo. He was the chief prosecutor in the Sanhedrin court. Él fue el perseguidor principal en el corte de los Sanhedrin. And when God got rid of me, he said, I counted all the lost. Y cuando él mirando atrás miró y diciendo, yo contaba todo lo que yo tuve como perdido. And the actual Greek word says that I may latch hold of the resurrection. Y la palabra en el griego es que yo agarra con dientes y uñas a la resurrección. Let me go a little bit farther in. Philip preaching to the Samaritans. Tenemos Felipe predicando a los samaritanos. And they sent Peter and John for them to receive the Holy Ghost. Y él predicaba para que ellos recibieran el Espíritu Santo.
Then, within probably the area between 10 to 11 years, Y entre el espacio entre 10 y 11 años, we have the preaching to the Gentiles for the first time. tenemos la predicación de los gentiles por la primera vez. I want you to consider this. We had 3 people coming up to the gate. Considerar esto, tenemos 3 personas llegando a la puerta. I don't know if it was 3 Roman soldiers No sé si eran 3 soldados romanos or 1 Roman soldier. o un soldado romano. What would you have done if someone's come knocking on your door asking for you, the Roman soldiers? En esta época, imagínense cómo una va a ser de si ustedes están en posición de Pedro, mirando un soldado romano llegando a tu puerta. See, most of us don't think of these things, do we? La mayoría de nosotros no pensamos de esto porque la mayoría de los cristianos eran I think most of us would have went someplace to hide. a lo mejor la mayoría de nosotros escondemos en un lugar para como escondernos. But through obedience to the word, Pero a través de la obediencia de la palabra, there was an opening to the Gentiles. había un espacio abierto a los gentiles. Now, later we have in Antioch, Y después en el Antioquía, we had the preaching of the Jews and the Gentiles. tenemos la predicación de los judíos conjunto con los gentiles. It's from this church Y a través de esta iglesia, that the ministry of Paul started. del ministerio de Pablo comenzó. And from there we have most of the New Testament writings. Y a través de esto tenemos la mayoría del Nuevo Testamento escrito. Y puedo decir eso a ustedes, hermanos. They wrote to us the things of God. Ellos escribió a nosotros las cosas de Dios. Yet they were unable, because of the predestination of God, Pero ellos no pudieron porque la predestinación de Dios to see what they preached. para ver lo que ellos predicaban. Because God had reserved it Porque Dios ha reservado for another generation. para otra generación. Let me go a little farther here. How many of you mind me doing church history this year? De ustedes no se importa si yo hago un poquito de historia de la iglesia. And our first book of the Bible was called the Gospel of Mark. El primer libro de la Biblia en el Nuevo Testamento fue el epístola de Marcos, el Evangelio de Marcos. 49 AD. En 49 ante el dominio el año de nuestro Señor. Now it's debatable if the book of Thessalonians or the book of James was the next one. We were going to take was the next one, Thessalonians. El próximo de los libros escritos fue el libro de Tesalonicenses. We have Paul's writings is called the Romans. We have Corinthians, and they were written while he was not in prison. Bueno, los romanos, los corintios y algunos de los libros de él fue escrito cuando él no estaba en un preso. And all these things were written for our edification. Y todas esas cosas eran escritas por nuestra edificación. And the last book of the Bible is the Gospel of John. El último libro entre los evangelios es el Evangelio de Juan. This not to get sidetracked here, but if you read First John, Pero si miras el primero de Juan, it's the outline of the Gospel of John. el primero libro de Juan es como resumen, el bosquejo del libro de el bosquejo del Evangelio de Juan. Now, there's something else to enter in, and this is where we start having problems. Hay otra cosa que entra que donde empezamos a tener problemas. We have what's called Gnosticism. Tenemos también una religión que se llama gnosticismo. And that entered the church, and that was the destroying factor of the New Testament church. Y fue una cosa que era muy destructivo de la iglesia en esta época. After the death of the apostles,
después de la muerte de los apóstoles. We had a lot of things in the church that didn't belong. Tuviéramos muchas cosas que entraban a la iglesia que no pertenecían a la iglesia. Probably the worst one was Constantine. A lo mejor uno de los más peores fue el Constantino. You know, Zeus became Peter. Entonces, él cambió los dioses romanos paganos entre apóstoles, como Jesús convirtió a Pedro. Diana became Mary. Diana convirtió a María. And you see, they were worshiping idol gods and yet trying to keep the things of God. Ellos estaban adorando ídolos de demonios y en el mismo tratando de seguir con las cosas de Dios. But there's hope. Pero hay esperanza. We're not going to leave you there. No vamos a dejar a ustedes aquí. There's a principle that's found in the book of Deuteronomy, and also we're going to start with Jude, but read that one first. Hay un principio que está en el libro de Deuteronomio, pero hay también aquí en Judas, versículos 3 y 4, que voy a leer ahorita. El principio del año de la redención y el año de jubileo. Amados, por la gran solicitud que tenía de los escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándolos que contiendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrenado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten la libertinaje de gracia de nuestro Señor, nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Jude saying, contend. Judas está diciendo, Contend for the salvation that was once declared. Contendáis por la salvación. We're not just talking about getting saved. No estamos hablando de una persona convirtiendo a Cristo. We're talking about Him working on you that makes you saved. Estamos hablando que Él que está trabajando adentro de ustedes para ser salvos. We're talking about final salvation. Estamos hablando de salvación final. Contend for those things. Contiende por esas cosas. Now, let's, don't want to get too long here, so let's go to, this is Deuteronomy. Ese es Deuteronomio capítulo 15, versículos 1 a 2. Cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Now, every 7 years, Bueno, cada 7 años there was going to be a release from the debts. va a estar una suerte de los deudas. The only requirement was El único requisito fue the land had to have peace el tierra tenía que tener paz before this could ever happen. antes que pueda pasar. They numbered 21 years, Ellos nombraron 21 años and the first release started at the 21st year. y la primera cosa que soltó por parte de Dios fue después de este 21 años. Now, we have 7 releases, Hay 7 cosas que sueltan. and then we have the year of Jubilee. Y tenemos también el año de jubileo. Ok. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Este año os será de jubileo,
de año a vuestra posición, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Now, we got 7 releases. Bueno, tenemos 7 lanzamientos. Now, let me just show you. I think I can show you 7 releases. Yo creo que yo puedo mostrar a ustedes el 7 lanzamientos de Dios. If nothing else, you can say much learning is made in man. O puedes decir, por tanto de lo que has aprendido, se hace un poquito locos. Luther, the first release. el primer lanzamiento. The just shall live by faith. El justo vivirá por la fe. Like I say, it wasn't walked out to the next generation. Este no era realizado que hasta la próxima generación caminaba en esto. But while that revival was going on, Pero mientras este avivamiento estaba pasando, the dead had ceased. el Yuda cesaba. The dead to that Adamic nature. El Yuda a esta naturaleza adámico. The dead that was in the Roman Catholic Church. El Yuda que estaba en la Iglesia Católica Romana. That had ended. Que cesaba. Now, they have another 7 years. We have Calvin. Y pues había otra 7 años. And Calvin preached the sovereignty of God. Y Calvin habló de la soberanía de Dios. But it wasn't manifest until we got to the Baptists. Pero no era manifestado hasta que lleguemos a los bautistas. The Baptists began to preach the grace of God. Y los bautistas empezó a hablar de la gracia del Señor. Are you seeing what God's doing? Veas lo que Dios está haciendo aquí. It took another generation to walk that out. Tuvieron otra generación para caminar en esto. Then we have the Wesleys. Y luego tenemos los Wesleys. And they preached sanctification. Y ellos predicaban santificación. But guess where it was displayed at? Pero donde estaba mostrado. In 1904, 1906, we had a revival called the Pentecostal Revival. En el 1904 hasta los 6 tuviéramos un avivamiento que se llamaba el avivamiento pentecostés. They emphasized the speaking of tongues. Ellos pusieron un énfasis sobre hablando en lenguas. Speaking in tongues and interpreting the tongues. Hablando en lenguas y interpretando las lenguas. Yes, there were some of them that walked in it. Había algunos que caminaban en eso. But that generation didn't walk in. Pero esta generación no caminaba en eso. It was displayed in the next revival, which we call the Latter Rain Revival. Este fue demostrado en el próximo avivamiento que hablamos de la lluvia tardía. It got its name from a song. Se llevó su nombre de una canción. They were saying, "We need the rain, Lord. We need the rain, Lord. We need the latter rain." Esta canción era de como necesitamos, Señor, necesitamos la lluvia tardía. And he said, just like the Pentecostal revival. Como lo mismo de la iglesia, del avivamiento pentecostés. The glory was so much that it looked like the building was on fire. Parece tanto, tan fuerte era el avivamiento que cuando tenía su culto allá se parece que el edificio estaba en el fuego. They told the story, Jim Bill told us the story, that the people who saw the part in Canada, The the individuals who saw people in Canada. Okay.
los individuos que miraban en Canadá, They said it looked like a bright light. que parece como una luz bien brillante. And we're talking about a building. Estamos hablando de un edificio. The glory of God was there. El gloria de Dios era allá. And from that, Y después de esto, we have the gifts of the Spirit. tenemos los dones del Espíritu Santo. And Sharon will be sharing about that today. Y el hermana Sharon va a hablar de esto este día. You have a great day today, don't we? Tenemos una muy buena día hoy, ¿verdad? We also have what is called the apostles, Tenemos también lo que es referido de los apóstoles, the prophets. los profetas. Before that, if you just spoke in prophecy, they thought you were the devil. Antes de esto, cuando usted habla de una profecía, ellos piensan que usted era del diablo. We have evangelistics. Tenemos evangelistas. It's not just preaching common salvation, No solamente esté predicando salvación común, but they went out preaching your value in the kingdom of God. pero ellos también estaban predicando sobre el valor de cada creyente en el reino de Dios. It's not that they eliminated the other, No es que ellos eliminaban la otra, but God wanted the people to know something. pero Dios quería que la gente supiera algo. They wanted them to know their place in Christ Jesus. Dios quería que la gente sabe su lugar en Cristo Jesús. All these things were preached in that revival. Todo esto fue predicado en este avivamiento. In fact, Sharon's dad was part of it. Para decir la verdad, el papá de Sharon fue parte de esto. It was important. Era importante. Everyone, and the praise was something else. Y la adoración y el avance era algo tremendo, sobresaliente. Songs were birthed right in the worship service. Canciones eran nacido ahí lo mismo culto de adoración. When the first time I met Sister Sharon's mother, La primera vez que yo conocí la mamá de hermana Sharon, she was singing a prophetic song. ella estaba cantando una canción profética. Guess what? We made a song out of it, sang it in church. Y que, ¿sabes qué? Hiciéramos una canción de esta canción profética y cantemos esta en la iglesia. This can happen here. Puede pasar aquí. Brother, God can give you a song. Hermano, Víctor, Dios te puede mandar una canción. Dame una canción. As you allow Him to operate in the worship here. Mientras que tú estás dejando espacio, dando el paso que Dios obrará en la adoración. Not just Victor, but everyone here. No solamente Víctor, cada uno de ustedes aquí. Cada uno de nosotros. And they can be a blessing to you. Y esto puede ser una bendición grande. You'll bring in the glory of God. Se va a traer la gloria. Amén. You know, you just had a taste of that holiness in the worship. Solamente tú viste una prueba. There's much more. Pero hay mucho más. There's much more, folks. Mucho más. There's a blessing. You can begin to prophesy in the services. Ustedes pueden profetizar en los servicios. You can begin to sing songs in the services. Pueden comenzar cantando canciones en el servicio. If I keep going, I'm going to preach Sharon's message. Si yo sigo todavía, yo voy a predicar el mensaje de Sharon. Then we also had the presbytery ministry. Y también tuvimos el presbiterio. Now let me just make something very clear. Déjeme clarificar algo bien importante. God will not speak anything further to you to fulfill the first. Dios no va a hablar nada más en tu vida hasta que tú cumples lo que Él habló en tu vida por la primera vez. If you have been ministered by the presbytery, Si tú has ministrado del presbiterio, He will not speak you to any different Él no va a hablar a ti de ninguna otra forma diferente until you fulfill that which He already spoke. hasta que tú cumples lo que Él todavía ha hablado de ti. So if you have got 25 prophecies Entonces, si tienes 25 profecías of the same thing, de lo mismo cosa, you are not spiritual.
no es muy espiritual. You are dense. Estás muy denso. All right, the next one was the charismatic revival. La próxima era el avivamiento carismático. You know, my dad was part. Now he wasn't the one that started it, but he was part of it. Mi papá fue una de las personas parte de este avivamiento carismático, pero no fue el mero mero. There came two hippies to be married at our door. Había llegado dos personas de los 60 que pues sabes que tenía el pelo largo y pues fumaba marihuana y todas esas cosas en esa época que llegaban a su pueblo. My mother had already led them to the Lord. Mi mamá llevó a ellos a Cristo. And so Dad married him. My brother Larry was the best man. Y cuando después convirtió ellos a Cristo, pues llegó a la puerta y mi hermano Larry fue el best man, el hombre principal. Pues. Pero su papá hizo la ceremonia. Sí, pero su papá hizo la ceremonia. And because my dad knew these farmers in this area, Y porque mi papá conoció a estos campesinos en el área, they started a ministry called Way Out Ministry. empezó un ministerio que se llama muy lejos ministerio, Más allá. más allá del ministerio. And it later became Teen Challenge. Y luego se cambió el nombre por reto de los jóvenes. Now, that was just the beginning of it. Este fue solamente el comienzo. There was a song, a country western song. Había una canción del oeste, o ranchero americano. And in that song it said, put your hand in the hand of the man who stills water. Y en esta canción dice que ponga tu mano en la mano del hombre que calma las aguas. And that became the #1 song on the pop charts. Y este fue el número 1 canción en el mundo secular. And that song brought a revival. Y esta canción llevó un avivamiento. It wasn't made to be sung in church, No perteneció para hablar en la iglesia, but it was made to be sung by Buck Owens. perteneció para cantado de un famoso que se llama Buck Owens. But God used that song. Pero Dios usaba esta canción. These songs that you sing in worship now, Estas canciones que ustedes cantan en la adoración hoy it's because of this one song. es porque es de una canción. After that we had the Maranatha music. Después de esto tuviéramos la música de Maranatha And the music you now sing today, y la música que ustedes cantan hoy. that came out of this revival. Este salió de este avivamiento de la lluvia tardía. And they were scaring people to death going down with tracks on the beach. Y ellos estaban espantando a la gente, llevando folletos del evangelio en los playas. They had the Catholics receiving the Holy Ghost. Tenían los católicos recibiendo el Espíritu Santo. They had the Methodists receiving the Holy Ghost. Tenían los metodistas recibiendo el Espíritu Santo. They even had the Baptists. Y también hasta los bautistas recibiendo. Amén. I had to clean up enough messes that they threw in our yard. I couldn't see how God could give the Baptists given to. Él dice porque sus padres eran pentecostés y tenían bronca contra ellos, los bautistas. Él dice, yo no sé cómo sucedían los bautistas que recibiendo el Espíritu Santo porque muchas veces tiraban caca en su área donde enfrente. Huevos podridos. O huevos podridos, perdón. But you see what we're saying here. But now I know that only probably 20% remain. Pero ya sé, ahorita hay solamente que quedan algunos 20%. But you see, we are now attached. We're at the 7th. Pero ahorita estamos en el séptimo. What's after this? ¿Qué está después de esto? The year of Jubilee. El año de jubileo.
We're going to declare something, folks. Vamos a declarar algo, hermano. We're going to return that to the rightful owner. Vamos a regresar esto a lo que pertenece, el dueño de lo que pertenece. That which has been stolen from us. De lo que era robado de nosotros. That which was stolen us from the Roman Catholic Church. De lo que era robado de nosotros de la Iglesia Católica Romana. That which was stolen by Constantine. De lo que era robado de Constantino. We're going not only that, we are the message that's going to break that veil. Somos los mensajeros que van a quebrar el velo. I mentioned before, I've got a daughter on the other side. Yo había mencionado que yo tengo una hija que está en la gloria con el Señor. My parents are on the other side. Mis padres están en el otro lado. I've had many friends that died of cancer that are on the other side. Yo tuve muchos amigos que murieron de cáncer que están al otro lado de gloria. But this generation Pero esta generación is going to have the word va a tener la palabra that's going to break that veil. que van a quebrar ese And velo. once and for all, bring deliverance. Y para una vez siempre traer Return that to the rightful owner. y va a regresar de lo que pertenece de él y traer liberación. You can see why I have a selfish motive here. Ustedes pueden ver lo que yo tengo un motivo un poquito egoísta. I believe we're that generation. Yo creo que nosotros somos esta generación You know your place in God. y ustedes tienen que conocer tu lugar en el Señor. You got to know your ministry. Tienen que conocer tu ministerio. We have to walk together as one. Tenemos que caminar juntos como uno. There can't be one better than the other. No podemos tener una que es mayor que la otra. We need each other. Tenemos que tener cada uno de nosotros. Why can't it juntos. break out here in Tecate? Porque no pueden como así empezar en Tecate. Because the scripture says, I'll make you jealous by another people. Porque la escritura dice que yo voy a hacer mi pueblo celoso por otro país, There's never been a nation like the United States that the Word of God preached to. No había ningún otro país como los Estados Unidos que tenía la palabra de Dios predicado de ellos. If it breaks out here, Pero se quebran aquí el it's going to avivamiento. make them jealous. Va a estar ellos celosos. They're going to want that same power. Ellos van a querer lo mismo poder. Not only this place, but every other country, they're going to want it. Pero no solamente en Estados Unidos, pero cualquier otro país van a querer el mismo poder si el avivamiento empieza aquí en México, en Tecate. Amen. Amén, hermanos. Amén. La mayoría de los avivamientos empezó allá en los Estados Unidos. It was either over in Canada or the United States. Era en Canadá o Estados Unidos estos avivamientos. Why can't it break out here? ¿Por qué no empezar aquí en México? Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Now, this is what's coming, folks. Eso es lo que va a venir, hermanos. This is what's coming. Eso es lo que va a venir. I know people that haven't never experienced tabernacles. Ya sé que hay algunas personas que no hayan experimentado el tabernáculos. But guess what? Pero, Tabernacle's going to end, and after 15 days, this is going to begin. pero el tiempo de tabernáculos van a cesar y luego en el próximo 15 días después de esto, este va a comenzar. I'm not talking about going out and building a mud thing. Yo no estoy hablando de cuando digo tabernáculo de construyendo un edificio de lobo o algo así. See, the tabernacles, that which grew in the earth, El tabernáculo pertenece de lo que creció en la tierra, that was grew of the livestock. de lo que creció de la ganado. Was presented to God. Era presentado a Dios, But after the 50th year, pero después de los 50 años, after the day of tabernacles, después de este día de tabernáculos, this thing broke out. el avivamiento comenzó.
Are you hearing me? ¿Me escuchas, hermanos? How many are hearing me? ¿Cuántos de ustedes me están escuchando? How many want to see this day in yours? ¿Cuántos de ustedes quieren ver esta cosa pasando en tu vida, hermanos? How many know that you're in place in Christ Jesus? ¿Cuántos de ustedes conocen tu lugar en Cristo Jesús, hermanos? I want you to know. Quiero que ustedes sepan, hermanos. Amen. Amén, hermanos. We sing this song, you shall be a name of joy. Ustedes van a ser un nombre de gozo, And I praise before all nations una alabanza en frente de todas las naciones, because I've chosen you. porque yo he escogido a ustedes. Thou art mine. Ustedes son míos. I've given to you prosperity Yo he dado a ustedes prosperidad, and mercy and truth shall follow you. y misericordia y verdad va a seguir a ustedes. And as you praise me, Y cuando mientras me estás adorando, so alabando, shall it be. ¿cómo sería? Amen. Let's worship. Amén. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Hallelujah. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, en el nombre de Jesús recibo esta palabra, Señor, la creo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Recibo esta palabra. Aleluya. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra, Señor. Aleluya. Gracias por esta palabra, Señor. Aleluya. Tremenda palabra, Señor. Gracias, Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Thank you, maestro. Gracias, hermano Miguel. Es que yo también he vivido lo que él está diciendo. Gloria a Dios, Sí, amén. en Gloria a esos Dios. avivamientos. Gloria a Yo Dios. nací en ese avivamiento de la lluvia tardía, pero el derramamiento del Espíritu Santo, Gloria a Dios. milagros, señales. Pero había una cosa de la adoración. Hay una adoración en el Espíritu que trae la presencia de Dios y comienzan a operar los dones, ¿sí? In that latter rain, that was the worship that brought down the glory of God and put into operation the gifts. See, it was the worship. En esta iglesia, esa es una cosa que aquí vamos a aprender a hacer. Adorar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Amén. We worship God in spirit and truth. Y esa es una de las razones. Esta es una de las razones que todos los que entran por estas puertas se sienten la presencia de Dios. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad? Pastores, siervos del Señor, cuando entran por estas puertas, me dicen, se siente Dios aquí, se siente su paz, se siente su presencia. ¿Sí? We have people, everybody comes through these doors and says, we feel God here, we feel His peace, we feel His presence. Because we are learning to praise God. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a elevar delante del Señor un cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Algo que sale de tu corazón en adoración al Señor. Alabanza es decir, ay, tú haces esto y aquello, tú me has dicho y tú me haces sentir así. Eso es alabanza. Pero adoración es te amo, Señor. Tú eres magnífico, Señor. Espléndido. Tú eres tan bueno. Esta es adoración. ¿Sí? Podemos hablar de lo que Él hace y esta es alabanza. Pero si estamos adorándole, estamos amándole. See, if we praise Him, we're just saying what good things He does for us. But when we worship Him, we're telling Him we love Him. And that brings Him His presence. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres digno de toda la gloria. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Tú eres digno.
Y mi gloria será llena. No hay ninguna que vencerá mi pueblo. Mi iglesia tiene la sangre del Cordero de Dios. Victorioso soy. Let me just say something else. Yo necesito decir una cosa más. He's placed you in heavenly places. Yes. Él te ha posicionado en lugares celestiales. These are strategic places.
Esos son lugares estratégicos. Amén. Sí. Amén. And in that, you're able to pull down strongholds. Y en eso puedes derribar fortalezas. As you're worshiping, you're pulling down strongholds. Amén. Mientras que están adorando, están derribando fortalezas, hermanos. The book of Micah. En el libro de Micaías, Okay. In the book of Micah, en el libro de Miqueas, it says, in the last days, dice, en los postreros días, the house of the Lord la casa del Señor will be established in the tops of the mountains. será establecida en los cumbres de las montañas. And it said, many nations shall come. Y dice, muchas naciones vendrán They'll shall flow into it. y van a fluir ahí. And they'll say, come, let us go into the house of the Lord, Van a decir, ven, vámonos a la casa del Señor, to the house of the God of Jacob. a la casa del Dios de Jacob. They will teach us his ways. Van a enseñarnos sus caminos. They will walk in his paths. Van a caminar en sus caminos. Because out of Zion Porque de Sión shall go forth the law saldrá la ley and the word of the Lord y la palabra del Señor from Jerusalem. de Jerusalén. We are that Jerusalem. Somos este Jerusalén. We are the church of God, the new Jerusalem. Somos la iglesia de Dios, el nuevo Jerusalén. And from the authority of that kingship of Jesus Christ, Y de la autoridad del Rey Jesucristo. this has been established upon that rock. Ha sido establecido sobre esta roca. We can pull down strongholds. Podemos derribar estas fortalezas. Everything that does not belong to God. Todo lo que no pertenece a Dios. Amen. Amén. You see, God has desired us, folks. Dios desea You a see, nosotros. they look for a natural Jerusalem over there. Ellos buscan un Jerusalén natural allá. We are the Jerusalem of God. Somos la Jerusalén de Dios. He says, you have come to Mount Zion, Él dice, no has venido a Monte Sión to the Jerusalem por Jerusalén. that the church who is enrolled in heaven. La iglesia que estaba en el cielo. Do you see what we're saying here? ¿Sabe lo que estamos The diciendo? law is going to come forth out of you. La ley no salió de ti. The law of life which is in Christ Jesus. La ley de la vida que está en Cristo Jesús. We're going to teach them those ways. We're going to teach them his ways. Vamos a enseñarles sus caminos, sus maneras. And we were going to walk in his paths. Vamos a caminar en sus caminos. Amen. Amén. You see, it's strategically. Estamos aquí estratégicamente. Generations past have pulled down strongholds. Las generaciones pasadas sí derribaron sus fortalezas. But now we're going to pull them down. Pero ahora nosotros vamos a derribarnos. They're not going to belong in those heavenly places anymore. No están allá en esos lugares celestiales ahora. That's why when we're worshiping, we're pulling them down. Así que cuando estamos adorando, estamos derribando esas fortalezas. We're casting down imaginations. Estamos derribando imaginaciones. Everything that exalts itself against God. Todas las cosas que se exaltan contra Dios. This old man's not going to have a temple. Este hombre viejo no va a tener su templo. We're not going to give him a bunch of rewards. No vamos a darle galardones. It belongs to Jesus Christ. Todo pertenece a Cristo. It belongs in that kingdom. Pertenece a ese reino. Amen. Amén. Amen. Ese es lo más fuerte porque aplausos para el Señor. Ok, amén. Bendecimos a Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Wow. Yo creo que hemos estado en la presencia de Dios hoy. Hemos escuchado una palabra que el Señor ha puesto en el corazón del hermano Mike, que es profunda. We've been in the presence of God here. And that word that God put in your heart is deep. It's deep. Pero vamos a tener eso para recordar. Y como estamos grabando, vamos a poder ponerlo también en YouTube. Buscan su misión, Hechos 1:8.
Your mission, Acts 1:8. Su misión, Hechos 1:8. Ese es donde estamos en YouTube y busca ya porque estamos grabando para también compartir con todo el mundo. ¿Cuántos saben que cuando tenemos algo en YouTube va por todo el mundo? Se puede encontrar en cualquier parte del mundo. You know that anything we publish on YouTube goes anywhere in the world. Anyway, hallelujah. And that's what we're doing, publishing the word of the Lord. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú has dado a nosotros aquí. Y pedimos, Espíritu Santo, que tú estés moviéndonos en tus caminos, enseñándonos, Padre, lo que tú quieres, Señor, de nosotros, para que seamos retados, Señor, para seguir adelante y creer por los milagros. Y porque nada, Señor, nada que el enemigo ponga en nuestros caminos cede ninguna importancia, porque nuestros ojos están puestos en ti. Gracias, Señor, y vamos a seguir a ti en todos los días de nuestras vidas. Vamos adelante como tu pueblo, mostrando tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que tú nos ayudes, Padre, perfeccionándonos en la imagen de tu Hijo, Padre Jesús. Sí, Señor. Gloria a tu Santo. Pues estamos despedidos y todos están bienvenidos a comer con nosotros. No hay ningún costo. Todo es una obra de amor para ustedes. Amén. Everybody is invited to come and eat with us and work of love. Oh, y después de la comida vamos a regresar aquí para el segundo servicio, porque vamos a escuchar algo muy lindo de la hermana Sharon que el Señor puso en su corazón, ¿ok? Así que no se vayan, quédese. ¿Qué les parece si oramos por los alimentos físicos que vamos a ingerir? Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por ese alimento espiritual que hemos recibido, Señor, en el transcurso de la mañana tarde, Señor. Podemos sentirnos diferentes, Señor, en ti. Te damos gracias, bendecimos la vida de nuestro hermano Magee y también de la hermana Sharon. Lo bendecimos, te pedimos, Señor, que esta tarde seas tú bendiciendo las manos de quienes prepararon los alimentos físicos, Señor. Te pedimos que nos sean de provecho, Señor. Que toda persona, Señor, que tenga alimento en su mesa y en su mano que comer, Señor, también pueda tenerla, Señor. Y también esa paz, Señor, que solamente tú puedes darnos, Señor. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén. Saludos, hermanos, saludos, y díganle algo bonito. Vamos a cantar esto así, al estilo rock and roll. No importa la iglesia que vaya, si detrás del calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano, que vamos verás, dame la mano, dame la mano, dame la mano, mi hermano serás, dame la mano, dame la mano, dame la mano, mi hermano serás. No importa la iglesia que vaya, si detrás del calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano, que vamos a dar. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano verá. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. I have decided to follow Jesus, I have decided
eternity.